Tenemos fecha y hora del livestream confirmada, pero además tenemos muchos más leaks de los que salieron ayer y más o menos tienen buena pinta. Así que, señores, preparaos, agárrense bien a la silla, tomen buena compañía, buen asiento y comida, porque el vídeo de hoy se viene muy fuerte. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, dejar vuestros puntitos del hype para que se argumente y se posicione y que todos sepan la fecha hora del livestream, que no se pierdan los códigos y vengan al stream a ver todos juntos este livestream. Esperamos romper récord de más de 1000 personas viendo el livestream al mismo tiempo. Además, estoy preparando el super ultra mega sorteo de Durin, así que apoyar mucho este vídeo porque en breve os anunciaré cómo conseguir los Durins para vosotros. Igual caen 20 Durins para la comunidad o 20 Durins y otros personajes por ahí que vayan saliendo como Shilonen, que va a ser interesante. Recordad que por apoyar el canal Free to Play tenéis 2 bendiciones lunares al día. Gracias por apoyar y gracias por permitirme daros todo esto. Que aprovechéis si estáis comiendo o que sea lo que hacéis, que sea muy suave y disfrutéis mucho lo que estáis haciendo mientras veis el vídeo. Y vamos con el livestream y los nuevos leaks que hay de la 6.3, 6.4 y 6.5. Pues lo primero, señores, ya se habla del puerto de Dortmund. ¡Por fin! ¡Ganamos! Pongan ahí en los comentarios. Se dice que el puerto de Dortmund viene en la 6.4 junto a Barca después de la 6.3 y parece ser que están cocinando, preparando, digamos, unas cuantas versiones con mapa. Me voy a callar porque siempre digo algo de esto lo mufo y a mí me gusta el mapa y la exploración, pero 6.3, 6.4 una tras de otra vendrá con mapa. Además de que la 6.2 con Durin y todos los personajes de la Aquelarre, y sabiendo que la 6.2 se va a liquear, la 6.3, como ya os dije 1000 veces, va a levantar la expectativa de la gente porque va a estar jugando la 6.2 ahorrando protogemas con todo el hype y las expectativas de la 6.3. Siguiente, anotar esto. Se dice que viene un personaje nuevo llamado la muñeca del tercer descendente, que es muy posible que tenga relación o sea una especie de reflejo de una de las sombras de Fanes o de los descendentes, que sabéis que el propio viajero es un descendente y toda la cuestión. Poco más, hay mucho texto, pero sabéis que tema leaks cuando son tan lejanos tampoco entramos mucho, pero el nombre directamente tiene un montón de hype. Y luego se dice que en la 6.5 viene una zona llamada Hyperborea o Hiperborea. Dicen que es una especie de dominio, y con dominio me refiero a... ¿sabéis estas zonas temporales que tienes que entrar en el mapa para llegar a ellas, como Sima, Encanomilla, Mar de Antaño y todas estas zonas que básicamente tienes que entrar al menú del mapa para ir hacia ellas? Pues se dice que esta zona hiperborea viene como un dominio, se llama dominio, pero es una zona adicional. Os doy un dato muy curioso y es que el tema de hiperborea en Do It Night Abyss, que sabéis que es un juego que también ha salido hace poco y que es un poco el intento de Warframe junto con monas chinas, y cada personaje es un Warframe, y que os dije que lo estaba jugando por interés y porque en su momento fui muy veterano en Warframe hasta unos niveles muy locos porque me gusta mucho el juego. Hay una zona que se llama igual, así que yo no sé, no creo que sea copia ni nada. Pienso igual que algún iluminado aquí en los comentarios aquí abajo nos puede contar qué significa, de dónde viene, qué otras mitologías antiguas previas a los juegos gacha mencionan una zona que se llama Hiperborea, qué nacimiento o qué historia puede llegar a tener esta zona. Datos curiosos, si yo supiera os lo diría, igual lo investigo para contaros algo, así que sepáis que la 6.5, o sea, 6.3, 6.4, 6.5, se supone que 3 versiones con mapa seguido. Me voy a callar porque no quiero mufarlo, porque a mí me encanta el mapa, ya digo, 6.1, 6.2 me ha dolido en el corazón. Más cosas, señores. Hay nuevos sets, como ya sabían, pero aparte de todo esto que no dije en el vídeo anterior, el rito de las linternas, que podrás elegir un personaje 4 estrellas gratis de Liyue, entre ellos el 4 estrellas lancero nuevo que os dije que vendrá, pero sobre todo vienen skins que ya se habló hace mucho tiempo y ahora se está confirmando, de Neuvillette y Xiongyu, que yo subí de hecho este post a Twitter, mirarlo bien. Y obviamente era Byte, simplemente estas skins eran mods que existen hace muchos años. De hecho, estas skins existen hace años y la gente que usa mods en su cuenta de Genshin los juega. Pues hubo gente en Twitter, como siempre, enfadada de que esos no son, que parecen buenos pero no. O mucha gente, no, qué feo si son esas las skins. Y yo dije que son mods, que no son las skins, tranquilos, que es simplemente para acompañar el tweet. Y la gente, pues bueno, enfadadísima, pero no son estos de aquí, pero viene una skin de Neuvillette y de Xiongyu. La Xiongyu 4 estrellas era gratis como siempre las 4 estrellas, haciendo el evento de la versión y toda la cuestión, y si no la hacéis, perdéis la skin de Xiongyu, quien juega a Xiongyu, y posteriormente la de Neuvillette como siempre será de pago, pero
Ha habido skins que a mí no me gustaron nada, como la de Ayaka, la de Klee, y eso que Ayaka y Klee las juego, pero la de Neuvillette, dicen por ahí los leakers que va a ser muy, muy, muy espectacular, impactante para la comunidad. No sé a qué se refieren con eso, si era una skin dragón o algo así raro, o no. Recuerden no hacerse expectativas, de verdad, solo les comento lo que se dice por redes, pero ahí está. Ludwig, eres un migajero, hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Siguiente, más cosas. Recuerden nuevos sets de la 6.3 que van a romper los equipos y consonancia de la Aquelarre. Y a pesar de todo el theory craft que hay ahora sobre los equipos expectantes que puede haber de Klee con Albedo, de Albedo mejorando entre comillas a Xilonen C0 en equipos de Ito o Navia para liberar una Xilonen, de Razor en sobrecarga con Bennett C6 y de algunas otras cosas como Mona para Mualani y más combinaciones nuevas que puede haber, no tenemos el set de la Aquelarre. Cuando tengamos el set de la Aquelarre, igual descubrimos un set que rompe mucho más todo esto y a lo mejor se meten estos personajes en todo el meta o al menos los 15 mejores equipos del juego, así que esperar todavía más cambios en todo ello. Y, damas y caballeros, ¿qué viene en el livestream? Pues bien, no tengan expectativas muy altas, les pregunto, ¿qué expectativas tienen ustedes del livestream de la 6.2? Pero a menos que haya algún tipo de charla de desarrolladores, calidad de vida o algo así, que resulta que llevábamos como casi año y medio con calidad de vida en cada región, en cada nueva actualización. Resulta que la 6.1 no ha tenido calidad de vida y parece que la 6.2 tampoco va a tenerla extrañamente, aparte de la mejora de los personajes de Mondstadt. ¿Qué expectativas tenéis? Si veis con expectativas altas o bajas, y qué cosas fuera de los leaks puede haber. Los leaks, el resumen es que viene Durin, que lo han bufado 87 veces más, que es un personaje no solo sólido, sino que mejorará mucho más aún con su set, porque lo vais a jugar por ahora temporalmente con 2 y 2 piezas, con nobleza o con emblema, con full ensaladas raras, pero que eso no va a ser su forma de jugarse porque tendrá un set en el futuro mucho más poderoso, así que esperar que ya veréis. Los banners que ya conocéis, que yo puse un tweet hace poco que se ha ido muy viral, que está por aquí, de hecho interactuar con él porque me ha puesto, el tweet dice así y lo estáis viendo aquí en pantalla, me ha puesto 10 bendiciones lunares a que los banners son Durin con Venti en la primera mitad y Varesa con Xilonen en la segunda, y Yahoda vendría con Varesa y Xilonen en la segunda mitad, porque no suelen poner a los dos personajes nuevos juntos, para, por ejemplo, Durin y Yahoda. Si viene Durin y Yahoda juntos, en mi opinión, me encantaría, porque pienso sacar a Yahoda C6. Si viene con Varesa y Xilonen, pues tendré que sacar dupes de Varesa o de Xilonen, que no quiero, sinceramente, pero pues por ahí van a estar. Así que interactuar con ese tweet. Esos son los banners que supuestamente va a haber. El orden puede ser otro distinto y me puedo equivocar. Simplemente me lo ha apostado con la comunidad. Me ha apostado 10 bendis lunares. Así que ir a participar al tweet y ganarás quizá una bendi. Y los buffos a los personajes antiguos, que igual tenemos alguna sorpresa antes de salir. Fischl es de los que más se va a romper, de hecho, como personaje junto a Mona, porque Fischl ahora va a dar un bufo de ataque al personaje en campo si este 6 de 44% y de maestría creo que eran de 160 o 180. Una locura absoluta la maestría y el ataque va al personaje en campo. Y poco más, señores. Esto es todo lo que viene en el livestream. ¿Cuándo es el livestream? El viernes. Pasado mañana, como siempre, dentro de lo que ya sabéis sistemáticamente funciona Hoyoverse de costumbre. Todos los miércoles se anuncia el livestream y los viernes es... ¿Cuándo es? Pasado mañana, después de ver este vídeo. Nos vemos todos en stream. Va a ser espectacular, va a ser increíble. Igual sorteo un pack de 100 para los que vengáis al livestream, así que estar muy atentos, sobre todo los que habéis llegado hasta el final del vídeo, que sabéis que cuando llegáis al final del vídeo tenéis premio y me guardo lo mejor para el final del vídeo. Y poquito más, señores. Las horas están aquí abajo y están aquí en la pantalla, así que compartan este vídeo para que todo el mundo esté pendiente del livestream, no se lo pierda nadie y no se pierda los códigos y el sorteo del pack de 100. Bienvenidos. Cuidad mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.